Hay gente que ya me ha preguntado qué pasa que no empieza. Sí. Habilitamos todos, Marinesi, por favor, podés habilitando a todos. Ya se están habilitando. Perfecto, gracias, Mari. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse en esta reunión especial que estamos organizando desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, en conjunto con nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales, para tratar un tema más que relevante que seguramente inquieta a muchos de los miembros que aglutinamos en la Bolsa, el público general, que tiene que ver con el aporte solidario y su reciente reglamentación. Lo van a hacer más adelante también presentando a cada uno de los speakers, pero me adelanto en agradecer la predisposición de todos los especialistas que nos acompañan en el día de hoy, en la primera de 2 jornadas que vamos a tener para tratar este tema. La verdad que notamos por la cantidad de público que se está conectando un interés muy grande, así que me permite tomarme unos 2 minutitos hasta que todo el público termine de sumarse. Antes de arrancar, para comentarles un poco, voy a darle la palabra en primer lugar al presidente de la Bolsa, el contador Manuel Tagle, para que pueda dedicar unas palabras de apertura general de la actividad y un saludo a todos los participantes, y seguidamente a la doctora María Vázquez, a quien aprovecho para agradecer todo el compromiso que tuvo con esta actividad y la colaboración. Ella es miembro importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tuvo a cargo esta actividad, así que muchas gracias, María. Ella va a tener a cargo un poco de la moderación de todos los speakers, así que les pedimos por favor que aquellos interesados puedan ingresar sus preguntas en el canal de chat, y como lo hacemos habitualmente en nuestras actividades, una vez que finalicen las presentaciones, vamos a dar lectura a esas preguntas para poder abarcar todas las inquietudes que haya de parte del público. Así que, bueno, muchas gracias a todos nuevamente, y para no fallar con el tiempo, le paso la palabra directamente a Manuel para que podamos comenzar. Bueno, muchas gracias a todos, un gusto de tenerlos en esta primera reunión reunión especial que hemos convocado en la Bolsa con todos los empresarios que la componen, y quiero agradecer especialmente a los disertantes que tenemos hoy, que nos distinguen realmente en este evento, como Matías Olivero Vila, que es miembro del estudio Brujó, Fernández Madero y Lombardi en Buenos Aires. María va a comentar un poquito más sobre su currículum. También la presencia de Alfonso Buteler, un distinguido abogado de la ciudad y provincia de Córdoba, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional también, algo que nos interesa hoy especialmente en este día. Y también a Gustavo Campos, un contador de Price Waterhouse, que nos va también a ilustrar con sus inquietudes sobre el tema tributario. Tenemos 2 abogados y 2 contadores, porque el doctor Matías Olivera tiene los 2 títulos, y luego tenemos al doctor Buteler como abogado y a Campos como contador, así que en 3 personas tenemos 2 contadores y 2 abogados. Bueno, es un lujo, un placer tenerlos. Estamos muy preocupados los empresarios con este tema, pero no solamente con este tema, porque es un tema más que se suma a las preocupaciones que tenemos desde el punto de vista económico y político en el país. Advertimos que la situación se está agravando aceleradamente. Hay una serie de medidas que se están tomando que van a contramano de ese clima amigable para los negocios, para la credibilidad, la previsibilidad que necesita cualquier país para desarrollarse y crecer económicamente y generar ese ambiente propicio para los inversionistas. Y bueno, lo vemos en las declaraciones del presidente, la falta quizás de coherencia, quizás de prudencia en algunas situaciones, y también con errores conceptuales que no hacen otra cosa que sembrar desconfianza, no solamente en el país internamente, sino también en el exterior, como lo he hecho en México casualmente ayer a través de la información que hemos recibido. Y esto es algo que a todos nos tiene realmente preocupados,
porque no podemos tener un horizonte claro sobre el futuro del país, hacia dónde vamos exactamente, o tenemos dudas hacia dónde vamos. Y por otro lado, creo que este impuesto a la riqueza, o este impuesto mal llamado a la riqueza, porque recae sobre todas las acciones y el patrimonio de las empresas del país, es un impuesto que recae fundamentalmente sobre el sector productivo, y por lo tanto afecta al patrimonio de las empresas que van a tener que pagar este impuesto de manera de golpe, de contado, y va a afectar su liquidez, su solvencia, y va a afectar el desarrollo de esas empresas con visión de futuro. Creo que es el único país en el mundo que ha aplicado un impuesto después de esta pandemia, y nos parece que no es una forma adecuada de estimular la recuperación económica del país, sino que por el contrario es un golpe a la confianza que los empresarios necesitamos tener para iniciar actividades en distintos aspectos. Bueno, con respecto a qué vamos a hacer y qué posibilidades tenemos ante esta exacción que ha decidido el Estado sobre el sector productivo, es que vamos a escuchar estos tres disertantes para que nos orienten, y la semana que viene, como dijo Josefina, tendremos también otros oradores en ese mismo sentido, y trataremos de llegar a una conclusión de cuál es el mejor camino que tenemos que adoptar para saber qué hacemos con este nuevo impuesto que tenemos que hacer frente. Muchas gracias a todos, y le paso la palabra a María para que haga una presentación y modere un poquito la disertación. Muchas gracias a todos. Bueno, Manuel, muchas gracias. Directamente voy a presentar al primer orador. Cada uno de los oradores, como para organizarse, vamos a tener 20-25 minutos de exposición y luego un tiempo final para las preguntas que pueden ir dejando en el chat para, bueno, elegirlas para el final, para tener un tiempo para esas inquietudes. Quiero agradecer también especialmente a Matías, a Alfonso y a Gustavo, que son distinguidos profesionales y personas a las cuales les tengo mucho respeto profesional y también un especial cariño. Y bueno, y sin más, los voy a presentar porque a ellos vienen a escuchar y no a mí. En primer lugar, Matías Olivero Viles, abogado y contador público, como señaló Manuel. Es socio del estudio Brochu, Fernández Madero y Lombardi, y está a cargo del Departamento de Derecho Tributario. Se especializa en asesoramiento impositivo en transacciones locales e internacionales, y Chambers y Partners lo ha distinguido por varios años consecutivos como uno de los abogados líderes de su práctica en la Argentina. Además, Matías es máster en impuestos por la Universidad de Harvard. Matías, te escuchamos, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Bolsa por esta nueva invitación. Muchísimas gracias, Manuel, por también por la introducción, y María. Muchísimas gracias a todos. Vamos a compartir aquí en pantalla una presentación. Me dicen si la están viendo correctamente allí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces acá la cuestión que nos vamos a tratar de responder en estos minutos es si esto se trata de un país que tiene un sistema, digamos, normal, tributario normal, con alguna aceptación de alguna presión fiscal comparable con la de Brasil, que ha ido increyendo, y que de repente aparece la pandemia y tenemos que afrontarla, y con lo cual se crea este impuesto en el contexto de muchos otros países, según se ha dicho, que están analizando o que están sancionando este tipo de impuestos. Esa es una versión, que es la que ha venido del sector oficial y que hemos escuchado en los debates parlamentarios, versus otra visión, que es que esto en realidad es la punta de un iceberg, y que en realidad la cuestión es mucho más profunda y con un sistema tributario que dista mucho de ser un sistema normal en el contexto, digamos, internacional de hoy. Con lo cual vamos a tratar de ver esas dos cuestiones
y de llegar a alguna conclusión. Primero que nada, ¿cuál es el país que sanciona este impuesto? Y para esto nos remitimos a lo más objetivo que podemos ver, un estudio, una investigación del Banco Mundial, la investigación Doing Business, que se viene haciendo desde el año 2003, y que tiene un proceso muy transparente, tiene un equipo dedicado full time, digamos, a esta investigación en cada uno de los años, con más de 14.000 asesores profesionales, de los cuales una décima parte son asesores tributarios, y donde hay una Big Four que además lidera este proceso de investigación en cada uno de los años. Y que además termina ese círculo dándole participación a los funcionarios de cada uno de los países para que validen o realicen distintos reclamos por la información que se ha realizado en cada una de las áreas investigadas. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, las que figuran allí en pantalla, y como vemos en el punto 7, la del sistema impositivo. Cada una de esas áreas es calificada en cada uno de los países, y de acuerdo a esa calificación, a esa nota de 0 a 100 que se pone, es el ranking que le toca en cada una de esas áreas. ¿Cómo le ha ido a la Argentina en el último? En el último, digamos, aparecemos, como allí figura, en la posición 126 de 190, es decir, justo en los 2/3 del ranking. Esto es en el general. Pero ¿dónde estamos en el sistema impositivo? Estamos en el 170 de 190. Es decir, hay un decil todavía debajo nuestro, digamos, en lo que es el análisis del sistema impositivo. Ahora bien, veamos allí cuál es el barrio que nos ha tocado, hacia arriba y hacia abajo, digamos, en lo que es el sistema tributario en general, en el puesto 170, como decía. Ahora bien, pongamos la lupa sobre qué es lo que se analiza en ese sistema tributario. Y son los 4 aspectos que figuran allí, 3 que son de calidad: el tiempo para pagar los impuestos, el número de pago de impuestos que tengo que realizar, el tiempo que se demora en obtener un reembolso, y uno más que es el de cantidad. Digamos, tenemos 3 de calidad y 1 de cantidad, que es el que figura allí en pantalla, de la tasa total de imposición o carga fiscal formal total. Ahora bien, cuando vamos a las notas que nos han puesto por los 3 de calidad, vemos que no nos ha ido tan mal. Es más, en algún caso vemos allí que nos han puesto una nota muy elevada en lo que es cantidad de pagos, porque por el sistema informático que tenemos en la Argentina, el Banco Mundial considera que eso es algo muy beneficioso, y por lo tanto nos ha puesto 90 sobre 100, es decir, nos han puesto un 9 en la cantidad de pagos realizados por este criterio de tomar el sistema informático como algo, como un único pago para cada uno de esos impuestos. En nosotros estamos, vamos a decir, igual que Latinoamérica, o muy comparable a Latinoamérica. Con lo cual la pregunta es, ¿cómo es que teniendo buenas notas, o relativamente buenas notas, promedio en 2 y muy buena nota en 1, estamos tan abajo en el puesto 170? Evidentemente hay algo que aquí actúa como lastre, y vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, pongamos la lupa ahora en el de cantidad. ¿Qué es el de cantidad? ¿De qué se trata ese ratio sobre el cual se hace el ranking? Que es el de tasa total de imposición. En el numerador, el importe de impuestos totales que paga una empresa determinada. Es un caso testigo que es elegido por el Banco Mundial. Y en el denominador, la utilidad comercial antes de impuestos. Ese es el ratio que se toma como base para este ejercicio, sobre la base de un caso testigo. ¿Cuál es ese caso testigo? El que figura allí en pantalla. Se trata de una empresa, una pyme al final del día, con 60 empleados, que produce macetas de cerámica y que está sujeto a una serie de asunciones y de datos que allí los hemos resumido en este slide. Y que el más importante es el que figura allí en el punto 5. El margen bruto de ventas es el 20%. ¿Qué significa esto? Que la maceta tiene un costo de 100, así aparecen los datos, y se vende en 120. Un margen bruto de ventas del 20% sobre el costo de ventas. Y esto es sumamente importante por lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, lo que hace el Banco Mundial es, manda todo esto, este ejercicio, como si fuera un ejercicio de la facultad,
para que en los 190 países los 1.500 asesores tributarios y esta Big Four que lidera el análisis de cada año saquen el respectivo porcentaje. ¿Y cómo es que da esto? Bueno, ahí vemos aquellos donde les da muy bien, entre el 10 y el 40%. Es decir, de vuelta, impuestos totales, nacionales, provinciales, municipales, contribuciones, tasas, impuestos, etc. Y en el denominador las utilidades antes de impuestos. A los que le da entre 10 y 40%, a los que le da muy bien este ejercicio, los tenemos allí en pantalla. Son más del 50%, más del 60% les da entre 10 y 40% en el mundo. Y vemos allí en la región varios países de Sudamérica que les da un tercio, digamos, para el fisco, de la utilidad antes de impuestos, 2/3 para el accionista, para el empresario. ¿Ok? Lo cual resulta bastante razonable desde este punto de vista. Hay algunos que no les da tan bien, digamos, es el caso de Uruguay, digamos, un poco más de ese tercio, y el caso de Brasil, que les da 2/3, van a parar en ese ejercicio, repito, del caso testigo del Banco Mundial, con el margen bruto del 20%, a Brasil le da 2/3 va para el fisco brasilero, 1/3 para la empresa. Y luego hay un puñado de países, 3 en el caso de Sudamérica, que todavía le da un poco peor que el caso de Brasil. Pero aún así le queda algo de utilidad, digamos, allí rondando el 20%, el 27% en el caso de Venezuela, el 17% en el caso de Bolivia, pero todavía quedando algo de utilidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde está la Argentina en estos cuadros? Porque la Argentina no estuvo ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. La Argentina es el único país de más de 1 millón de habitantes que tiene más del 100% en este ratio de carga fiscal formal total. Es decir, es el único país del mundo que le da más, digamos, de pagar impuestos totales que la utilidad, es decir, afecta incluso al capital de este caso testigo, digamos, del Banco Mundial. No es que las empresas, como por allí a veces se menciona este estudio, en la Argentina tienen que pagar más impuestos de las utilidades que tienen y todas pierden plata. No, no es así. Es clave entender que esto es para el caso testigo fijado por el Banco Mundial con el margen de bruto del 20%. Es por ese motivo que en la Argentina necesitamos, digamos, que los precios sean mucho más altos y que tengan un margen mucho más alto del 20%, más elevado que el 20%, para que cierre la ecuación económica. No es que todas las empresas pierden plata, como a veces se explica cuando se refiere a este estudio, sino que es una cuestión del margen bruto de venta del caso testigo. En realidad, como allí mencionamos, hay otro país que es el último, que es Comoras, pero tiene menos de 1 millón de habitantes. Estos cuadros solamente comprenden aquellos que tienen más de 1 millón de habitantes, es decir, aquellos que tienen una población significativa. Y además el caso de Comoras es un caso que ha tenido 20 golpes de Estado en los últimos 40 años. Es un país, digamos, que incluso a efectos de turismo ha aparecido en el último puesto de los rankings mundiales de turismo y por ese motivo fue el último en contagiarse de coronavirus. Es decir, es un país prácticamente inexistente a los efectos de este estudio, por lo cual en la práctica podemos decir que la Argentina es el país con el sistema tributario más gravoso del mundo, en cuanto a lo que es su carga fiscal formal. No de presión fiscal, como luego lo vamos a mencionar. Ahora bien, esto significa más del doble de la imposición promedio de Latinoamérica, más de un 60% de brecha con respecto a la de Brasil, más de un 40%, casi un 40% de brecha respecto de los 3 países que aparecían en aquel tercer cuadro, de Colombia, Bolivia y Venezuela. Y esto demuestra en el fondo la falta de competitividad de nuestro sistema tributario. Y
lo que mencionaba recién, que como para que cierre la ecuación económica, porque los empresarios naturalmente que no van a perder dinero frente a los impuestos que tienen que afrontar, tenemos que los 40 millones de argentinos, digamos, pagando mayores precios para que tenga que cerrar esta ecuación económica. Según el IARAF, hemos leído varios artículos en los últimos años, la parte de lo que corresponde al costo impositivo directo e indirecto a lo largo de la cadena productiva, al final del día el consumidor termina pagando entre el 40 y el 50% del precio de los bienes en impuestos, directamente o indirectamente. No solamente estamos hablando del IVA, sino todos aquellos que en la cadena productiva, como ingresos brutos en cascada, etcétera, etcétera, se acumulan a lo largo de esa cadena productiva. Entonces ahora vamos a ver el lastre que presumíamos que teníamos en este ejercicio. Este es el slide oficial del Banco Mundial. Y vamos a ver cuál es la calificación que le da el Banco Mundial a el sistema tributario, a la carga fiscal formal de la Argentina. Es 0,0 sobre 100 puntos. Y este 0,0 sobre 100 puntos no es de ahora, del ejercicio del Doing Business del 2020. En realidad, viene este 0,0 de hace más de 10 años. Y cuando comparamos con otros países, y miramos los países que han tenido más del 100% de carga fiscal formal en los últimos 10 años, llegamos a este cuadro. Que allí vemos la línea de flotación del 100%, por encima aquellos que tienen menos del 100%, y debajo los que tenemos o han tenido menos, digamos, más del 100% de carga fiscal formal. Y hay dos visiones para ver este cuadro. La primera visión es, digamos, muy negativa, muy frustrante, muy deprimente, que es ver que hasta los países africanos que han tenido más del 100%, más del 200%, más del 300% de carga fiscal formal, han podido salir reformas fiscales mediante de esa zona del 100% y han tenido ahora, incluso algunos de estos países, Sierra Leona, Burundi, están entre los países, en aquel primer slide que señalábamos, entre los países con menor carga fiscal formal del mundo. Y la Argentina, desde el año 2014, desde el año 2015, digamos, viene siendo el país más gravoso del mundo, dejando de lado el caso de Comoras que mencionaba. Hace 6 años que estamos en ese último lugar, y la parte, si se quiere, más la otra visión de ver esto es, bueno, si estos países pudieron, ¿por qué no podemos hacerlo también nosotros? ¿No es así? Muy bien, entonces, esto es el contexto, este es el país que ha sancionado este aporte extraordinario, ¿ok? Y como resumen de todo lo anterior, esto tiene todo que ver con la ley de impuestos a la riqueza, con la ley de aporte extraordinario, porque naturalmente que quienes han tenido este stock que está sujeto a este impuesto, han pasado previamente por este filtro fiscal del país más gravoso del mundo. Es decir, aquel que es el empresario, aquel que es el profesional que se dedica, digamos, a su profesión y ha generado, digamos, este stock que está sujeto a este impuesto a la riqueza, ha pasado previamente por este filtro fiscal del país más gravoso del mundo. Con lo cual, todo que ver con el aporte extraordinario, por lo cual, salvo aquellos que han heredado el patrimonio que hoy está sujeto a impuestos, para los demás este es el punto cero, el origen de lo que se está grabando. Pero no solamente eso. Aparte, tenemos que, esto no es que viene la pandemia y tenemos esta discusión sobre una base cero. No la tenemos por el impuesto, por el país más gravoso del mundo. Pero además porque nosotros ya tenemos un impuesto a los bienes personales, tenemos un impuesto patrimonial, que hemos, digamos, analizado todos los países de Occidente que aplican un impuesto al patrimonio y vemos que tienen una alícuota mucho más razonable, menos de la mitad de la que tenemos nosotros. Salvo el caso de España, pero ni siquiera el caso de España es comparable a la Argentina, porque además de aplicarse sobre un patrimonio mucho más oneroso que el nuestro, lo aplican sobre una base neta, nosotros lo aplicamos sobre una base bruta. Y además ellos le ponen un tope legal
por el cual el impuesto a las ganancias más el impuesto al patrimonio no puede superar el 60% de la renta anual gravada del contribuyente español. Con lo cual, digamos, tomando en cuenta todas estas condiciones, llegamos a la conclusión de que en el caso de la Argentina tiene el sistema de impuesto patrimonial más gravoso, uno de los más gravosos del mundo y el más gravoso de Occidente. ¿Okay? Ahora, no solamente tenemos el país más gravoso del mundo y tenemos el impuesto patrimonial más gravoso, sino que además, digamos, cabe centrarnos en lo que son los fundamentos del proyecto, algo que no se ha escrito demasiado, se ha hecho mucho hincapié en el tema de la confiscatoriedad, con lo cual lo vamos a pasar por alto en este caso y luego lo podemos llegar a desarrollar a lo largo de las 3 exposiciones y las preguntas, pero, digamos, acá se sustenta este impuesto en 3 fundamentos que aparecen expresamente mencionados en el proyecto originario. Cuando vemos el proyecto originario, primero se dice, y se ha dicho en el debate parlamentario, esto es recomendación del FMI, que sugirió aplicar una sobretasa solidaria allá por abril del año pasado. Ahora, cuando vamos al paper que se hace referencia, primero que nada, nos dice, esto no es una opinión del FMI, esto es del equipo técnico de esta mesa, digamos, de especialistas de política fiscal, pero no expresamente se dice al principio del trabajo que esto son las opiniones del personal técnico del FMI, y no representan necesariamente las opiniones del FMI, el directorio ejecutivo o la gerencia de la institución. Primero que nada. Segundo, se promovía acá una sobretasa solidaria, y uno cuando piensa una sobretasa dice, bueno, un 20% más, un 30% más. No un 300% más o un 1000% más. Y acá hay que recordar, en el caso de la Argentina, 3 meses antes de este paper, la Argentina había aplicado con la ley de solidaridad la triplicación del impuesto a los bienes personales, con lo cual se había anticipado a esta recomendación. Es más, no solamente se anticipó, hasta utilizó la misma palabra solidaria en la ley de solidaridad, con lo cual este paper no estaba dirigido para la Argentina, que acababa de utilizar esta recomendación en una forma bastante visionaria. Ya lo acababa de hacer. Esto iba para los demás países que no tenían eventualmente impuestos a los bienes personales o lo tenían con una alícuota más baja. Segundo fundamento, se recurre a un artículo del Financial Times, donde se dice por allí que el impuesto a la riqueza está instalado en la agenda latinoamericana, como allí figura en el subtítulo. Ahora bien, primera discusión, digamos, ¿hasta dónde es razonable que para una ley tan importante como la del aporte extraordinario se esté recurriendo a un artículo periodístico? Ahora bien, cuando vamos al artículo periodístico, que no es de un premio Nobel, no es de un economista de reputación, es simplemente del editor latinoamericano del Financial Times, vemos que después de su subtítulo, después de ese primer párrafo donde se dice que se está analizando el impuesto a la riqueza en distintos países, hay otros párrafos que van en contra del aporte extraordinario. Y es más, lo llamativo es que la conclusión del artículo es contra el impuesto a la riqueza. Y en tercer lugar, quizás el fundamento más importante. La recomendación de Oxfam. ¿Qué es Oxfam? Primero que nada, es una entidad que no estamos hablando de una entidad neutra, como puede ser el Banco Mundial, FMI, la OCDE, sino que es una ONG de tipo activista, para hacer una idea de qué se trata. Es como si fuera una especie de Greenpeace que lucha contra la pobreza. Con lo cual sus informes, sus recomendaciones son de tipo activista, lo cual no tiene nada de malo que, digamos, sean activistas. El punto es que se sepa que esto no es una entidad neutral, no es compuesta por economistas de reputación y técnicos, sino que son
recomendaciones de tipo activista, como la que se ha citado en este fundamento. Y además, cuestionada, porque ha tenido un escándalo que casi la deja, digamos, al borde de la desaparición luego de una investigación de más de un año por el Parlamento británico y que por poco la tuvo desaparecida. Ahora bien, dejemos eso de lado. Se cita un artículo, que es de Susana Ruiz, digamos, la jefa de justicia fiscal, así es el título de esta entidad, y allí figura, digamos, esta recomendación que se cita en el proyecto originario. Que efectivamente se cita este párrafo de este artículo donde se dice que si se aplicara con carácter progresivo sobre grandes fortunas un impuesto del 2 al 3,5%, bueno, se recaudaría tanto en Latinoamérica. 2 al 3,5% es la escala para los bienes domésticos, es decir, podemos decir que esta es la recomendación o este es el aporte extraordinario Oxfam. Hemos adoptado esta recomendación. ¿Okay? Y esta es la entidad que más impulsa este impuesto. Ahora bien, cuando vamos al proyecto originario, nos encontramos que esto venía de un párrafo donde se aplaudía a la Argentina por tener impuesto a las grandes fortunas, por tener impuesto, digamos, al patrimonio, como es el impuesto a los bienes personales. Discutamos si $25.000 es gran fortuna en la Argentina o no, pero esta era la posición que tomaba Oxfam. Aplaudía y decía, muy bien por Argentina, Colombia y Uruguay que tienen este impuesto, y todos los demás lo deberían imitar con esta recomendación del 2 al 3,5%. Con lo cual, esta recomendación no estaba dirigida a la Argentina. Y si estaba dirigida a la Argentina, era por la diferencia entre el 2,25 y la alícuota entre el 2 a 3,5% y la alícuota del 2,25 que ya teníamos. No es, digamos, que era en adición a lo que ya se tenía, sino descontando naturalmente el impuesto que nosotros teníamos. Entonces, acá hay una recomendación en general para los países que no tenían impuesto a los bienes personales, con una alícuota del 3,5% de máxima, que la Argentina termina subiéndola al 7,50%, entre el 2,25 más el 5,25 del aporte. Más del doble de la recomendación de aquella entidad que más promueve este impuesto. Por otro lado, en el derecho comparado, como decía al principio, como se decía al principio, muy pocos países están promoviendo este impuesto a la riqueza. Al final del día, solamente el caso de Bolivia, digamos, solamente con 140 que están alcanzados, 140 contribuyentes que están alcanzados por este impuesto y por una cifra y una alícuota infinitamente más reducida que el caso de, no infinitamente, pero que no es ni el 15% de la alícuota que tenemos nosotros. Una alícuota mucho más razonable y además sin tener impuestos a los bienes personales en el caso de Bolivia. Y hay algunos otros países que lo estuvieron analizando, pero todavía no se ha sancionado. Y los otros países que han tenido un impuesto para afrontar la pandemia, nada tienen que ver con un impuesto al patrimonio, ni mucho menos con la alícuota que lo ha aplicado la Argentina. Y Argentina es el único que lo ha promovido contando previamente con el impuesto patrimonial. Todo lo demás que lo han promovido no ha sido sancionado y ha quedado simplemente como expresiones minoritarias. ¿Y qué ha pasado en el impuesto a la riqueza, el aporte extraordinario en el debate parlamentario? Bueno, allí tenemos, por un lado, digamos que desde el lado del oficialismo, se ha confundido allí y se ha tratado de rebatir el tema de que no somos el país más gravoso del mundo, sino que tenemos una presión fiscal que es normal. Pero que es elevada, pero en términos terrenales similares a otros países. Y esto es confundir los conceptos. Aquí no estamos hablando de presión fiscal, que es un término macroeconómico, recaudación dividido PBI, sino que estamos hablando de lo que es la carga fiscal formal de un país, es decir, cuánto pagan de impuestos los que pagan. Pero lo importante que es sí rescatable es que desde la oposición por primera vez se hizo escuchar decenas de menciones al país más gravoso del mundo. Más el tema de que tenemos 166 impuestos, más la veintena de impuestos que fueron sancionados en el último año, más 3 menciones al impuesto al viento,
especialmente en el caso de Las Pinas se habló del país más gravoso del mundo, y especialmente el senador Bullrich, en diputados y en senadores, fueron los que más profundos fueron con estos conceptos. Por primera vez resonaron estos conceptos en el Congreso y más que nunca en los medios. Para terminar, ya que estamos ahí al límite del tiempo, las conclusiones. Todo lo que hemos hablado fueron resúmenes, es un resumen muy acotado de los 8 artículos que he escrito en el último año, los 2 primeros sobre el país más gravoso del mundo y los otros 6 sobre el aporte extraordinario. Y cada uno de estos renglones es la conclusión de cada uno de esos artículos. Los 2 primeros en el REPAR y los 6 restantes en Cronista. El país con el sistema tributario más gravoso del mundo, en adición a uno de los impuestos patrimoniales más gravosos del mundo, propone un impuesto a la riqueza, que según el conteo del IARAF es el número 166, que a la fecha no existe en ningún país del mundo, dejando el caso de Bolivia, y el caso de Bolivia no tiene las alícuotas que tenemos nosotros, ni tiene impuestos a los bienes personales, con una alícuota máxima patrimonial del 7,50, que es más del doble de la alícuota máxima que propone una de las entidades cuestionadas, que más impulsa el impuesto a la riqueza. Basado en 3 fundamentos que cuando uno ahonda en ellos, cuando uno baja la segunda capa de profundidad, en realidad advierte que son contrarios a este impuesto a la riqueza, y violando, como en muchos artículos de doctrina se ha destacado, varios principios constitucionales, como son los que figuran allí en pantalla. Muchas gracias. Sí, María. Sí, muchísimas gracias, Matías, por tu exposición, que condensa en unos breves minutos esto que venís abordando desde un trabajo arduo, intenso y muy necesario. Nos van a quedar algunas cosas para el espacio de las preguntas. Les recuerdo que las preguntas las pueden formular, ir escribiendo en el chat. Y bueno, vamos a dar paso al segundo expositor, Alfonso Buteler. Alfonso Buteler es abogado, miembro del cuadro de honor a los mejores promedios, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, con tesina calificada con sobresaliente, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor invitado en calidad de ponente y disertante en numerosos congresos de la especialidad en el país y en el extranjero, director de la Sala de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Córdoba, secretario de Investigaciones de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, autor de 5 libros y de numerosas publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas. Bien, Alfonso, en su exposición, luego de este panorama general y también particular que nos ha dado Matías, Alfonso va a hablar particularmente de los problemas en lo que es la violación al principio de igualdad y cómo en realidad, continuando con la línea que señalara Matías, se trata de un impuesto inequitativo que hace recaer sobre un sector de la población una carga inconstitucionalmente gravosa. Y eso viola la doctrina del sacrificio especial de la Corte Suprema. También va a analizar algunas cuestiones que son bien controvertidas que tienen que ver con el destino de los fondos. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muy agradecido, María, con la presentación. También hago extensivo el agradecimiento a la Bolsa de Comercio y especialmente al Instituto de Estudios Jurídicos en la persona de mi querido amigo y profesor Claudio Viale. La idea que les traigo para compartir es tratar de analizar algunas cuestiones bien jurídicas, bien constitucionales, con relación
a esta ley de aporte solidario o llamada vulgarmente como impuesto a la riqueza. El esquema que voy a seguir es el siguiente. Primero voy a hacer algunas consideraciones generales sobre la inconstitucionalidad de la ley. Van a ser generales porque no quiero invadir el espacio de otros expositores que van a participar de este ciclo. Luego me voy a referir, como adelantaba María, a los problemas de igualdad y a si concurre en este caso o no la idea de un sacrificio especial. Luego voy a analizar brevemente el tema del destino de los fondos previstos en la ley y finalmente voy a terminar con algunas conclusiones. En lo que tiene que ver con las consideraciones generales, me parece que no puede pasarse por alto que en el artículo 1 de la ley dice: créase con carácter de emergencia un aporte extraordinario de carácter obligatorio, lo que claramente le da una naturaleza tributaria que parece confundirse con esto de hablar de un aporte como si se tratara de una figura más bien voluntaria. Está claro que estamos hablando de la imposición de una carga pública por parte del Estado. Otra cosa que por ahí se pasa por alto también es que hace referencia a la emergencia, lo cual le da un contexto a la ley que luego va a incidir sobre el análisis de la razonabilidad, porque claramente la ley se dicta en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el COVID-19, con lo cual todo lo que se trate en la ley y todas las relaciones de adecuación que el legislador ponga en la ley tienen que estar necesariamente vinculadas a la cuestión de la pandemia, cosa que no es así como vamos a ver luego. Esto también pone sobre la mesa el deber de analizar la declaración de emergencia de la pandemia, cosa que no la voy a desarrollar ahora, pero sí, digamos, lo que quiero marcar es que si vamos a analizar una ley de emergencia vinculada a la pandemia, necesariamente vamos a tener que recaer en el análisis constitucional de la declaración de emergencia que hizo el presidente mediante el DNU 260. Yo ya me he expedido otras veces sobre esto, claramente por la inconstitucionalidad de esa declaración de emergencia. Entonces, el primer punto es tener en cuenta que este decreto reglamentario y la ley se dictan en el marco de una emergencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de la posibilidad que tiene el Estado, a partir de la declaración de emergencia que hace el Congreso, de restringir los derechos de una manera más intensa a lo que puede hacerlo en una época normal. Es decir, esa declaración de emergencia permite una regulación más intensa de los derechos. Si nosotros analizamos la historia de nuestro país, obviamente que nos vamos a encontrar con muchas declaraciones de emergencia. Algunos profesores hablan de una emergencia permanente o de un estado de emergencia en Argentina, pero lo que les quiero destacar, que me parece interesante, es que en general todas las regulaciones de emergencia han sido dictadas para restringir derechos. En este caso, el aporte solidario, por supuesto que restringe el derecho de la propiedad, pero no lo hace con esa mirada, ¿no? En general, se han restringido los derechos de propiedad por una manera limitada en el tiempo. En cambio, en este caso, se trata de una afectación de un derecho que se concreta en un determinado momento y, según dice la ley, ocurre por única vez. El único caso que recuerdo donde se hayan invocado razones de emergencia para imponer un gravamen a la población es el caso Inchauspe contra Junta Nacional de Carnes, allá de 1944, donde se creó una contribución sobre los importes de Hacienda. Ahí la Corte hizo un control de razonabilidad y de proporcionalidad y decidió que ese aporte era constitucional y utilizó para eso la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos del caso Nevia, que había sido dictado 10 años antes. O sea que en ese escenario creo que esta ley es bastante cuestionable en invocar la emergencia como un criterio para establecer una carga, como vimos, de naturaleza tributaria. La segunda cuestión que quería compartirles es que es evidente la irrazonabilidad y desproporción
de la carga que establece la ley, del famoso aporte solidario, porque básicamente obliga a un doble pago sobre el mismo supuesto de hecho, que básicamente es la tenencia de bienes. También, claramente, esa carga puede violar la garantía constitucional de no confiscatoriedad. Obviamente que eso depende de la situación particular de cada contribuyente, y en este caso se daría, como adelantaba el profesor que me antecedió en el uso de la palabra, derivado de la suma de tributos. Es decir, la suma de tributos claramente puede determinar, en la mayoría de los supuestos, la confiscatoriedad del aporte. Otra cuestión que quería marcarles es el tema de la igualdad. Acá yo distingo dos cuestiones. Por un lado, una igualdad intrínseca que tiene la regulación que estamos analizando, y después una afectación a la igualdad de carácter extrínseca. En lo que tiene que ver con la igualdad hacia adentro de la ley, fíjense que la ley hace un trato desigualitario de las alícuotas en base a si los bienes están ubicados dentro del país o fuera del país, cuando en realidad, como ustedes saben, debería hacerse en base a la capacidad contributiva y no a la ubicación de los bienes. Digamos, la ubicación de los bienes no tiene por qué determinar una mayor alícuota, al menos en términos constitucionales. De eso se deriva que también la ley implica una afectación de la garantía de la interdicción o prohibición de la arbitrariedad consagrada en el artículo 28 de la Constitución, porque claramente la ley incurre en lo que nosotros llamamos una desviación de poder. Es decir, toda regulación del Estado debe estar orientada a alcanzar el interés público. Sin embargo, en este caso, la ley busca fines distintos al interés público en esto que marcábamos recién. Al aumentar la alícuota para los bienes en el exterior, se castiga la decisión de elegir activos fuera del país por cuestiones que obedecen además a la intimidad de cada persona, y se sanciona a aquella persona o empresa que decide asegurar el valor de la moneda mediante inversiones en el extranjero, cuando claramente las autoridades públicas hace muchos años que no aseguran el valor de la moneda nacional, que en definitiva es lo que termina llevando a que las empresas o las personas deciden invertir en activos en el exterior. Además, este tributo es inconstitucional por esto que les marcaba hace un rato, de tener una característica de inequidad o de afectación de la igualdad hacia afuera, que termina determinando la aplicación, al menos conceptual, de la figura del sacrificio especial. Me explico con esto. En definitiva, como adelantó el contador Manuel Tagle, en una clara visión desde el sector empresario, este tributo, este aporte, impone una carga sobre el sector productivo del país, en la medida en que la forma de determinar la cuantía del tributo, digamos, establece la posibilidad o el deber de valorar los activos de las empresas. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio especial, desde la jurisprudencia de la Corte y lo que ahora establece la Ley de Responsabilidad del Estado, cuando una norma general impone a un grupo una carga específica mayor al del resto de la población, generando un perjuicio diferenciado. Seguramente que cuando yo les leí esa definición, ustedes habrán pensado, bueno, pero eso ocurre en todos los tributos, porque en definitiva los tributos, en la medida en que digamos, se vinculan a la tenencia de bienes en este caso, o a la capacidad contributiva, siempre se depositan sobre un sector de la población. Eso es cierto en la mayoría de los tributos. Sin embargo, en este caso, en el caso de este impuesto, evidentemente estamos en presencia de un sacrificio especial, porque el Estado argentino ha decidido colocar sobre un sector minoritario de la población todo el costo de la pandemia, supuestamente. Eso es lo que se dijo en los debates parlamentarios y lo que se ve en el fundamento de la ley. Y esa situación
es claramente inconstitucional porque se trata de una inequidad y una desproporción. Esto lo ha dicho claramente la Corte ya desde el año 1938 en establecimientos Gatri, en Arupé, en Pistones, estos dos últimos casos del 2007, porque, como les decía recién, hay un sector de la población que termina soportando toda la carga y eso no está autorizado constitucionalmente. No se puede, en términos constitucionales me refiero, afectar a un sector de la población para salvar a otros. Eso no es constitucionalmente válido. Incluso la Corte ha dicho que desde la idea del sacrificio especial, si eso fuera, mejor dicho, para que eso sea tolerable constitucionalmente, debería pagarse una indemnización. Si, supongamos, todo el sector de una población tiene que inundar sus campos para salvar la inundación del pueblo, cosa que ha ocurrido en algunos precedentes, la Corte y la ley exige que esos sujetos que han sido perjudicados deban ser indemnizados. Por eso yo considero que más allá de las otras inconstitucionalidades, aún en los supuestos que yo he analizado, es evidente que el gobierno busca imponer una carga que afecta esa garantía constitucional de la igualdad que la jurisprudencia de la Corte ha denominado como sacrificio especial. Esto se ve claramente también con relación al destino de los fondos. Fíjense que cuando leemos en el artículo 7 el destino de los fondos, dice que lo recaudado deberá utilizarse el 20% para equipamiento médico, vacunas. Ahí hay que hacer notar algo. La ley, cuando hace esa observación del 20%, en ningún lugar habla que tenga que estar vinculado al COVID-19. Ahí yo advierto otro vicio de inconstitucionalidad y irrazonabilidad, porque la primera valla del control de razonabilidad es el control de adecuación de medios y fines. Entonces, si el legislador va a dictar una ley para solventar los gastos que imponga la pandemia, la lógica de cualquier persona de sentido común indica que los fondos que se recaudan deban ser utilizados para la pandemia, si no se cae la justificación y el fundamento de la ley. O sea que ese primer apartado del artículo 7 claramente no cumple con el requisito de la razonabilidad o de la relación de adecuación entre medios y fines. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con más sorpresas, porque luego la ley dice que el 20%, otro 20% debe destinarse al subsidio de pymes. Bien, me parece que esto no tiene tampoco una relación de razonabilidad. Alguno estará pensando que, bueno, como la pandemia genera un efecto económico, es lógico que se destinen fondos para las pymes. Me parece que la falta de aclaración del legislador con relación a ese punto también puede hacer incurrir en un vicio de falta de razonabilidad. Si seguimos avanzando, luego agrega otro 20% para las becas Progresar. Ya ahí entramos en un terreno donde no hay ninguna relación de adecuación entre la recaudación de fondos de carácter extraordinario para suplir los efectos de la pandemia y destinarlos a las becas Progresar. Luego habla de un 15% para un fondo especial que se llama FISU, vinculado a la cuestión de salud y a la cuestión habitacional, y finalmente un 25% para la exploración y producción de gas natural. Bueno, ya acá entramos en un terreno donde directamente el destino de los fondos no tiene nada que ver. A eso le sumamos que el artículo 8 dice que lo recaudado tiene que ser utilizado con un criterio federal, lo que nos muestra también que estamos en un ámbito de una discrecionalidad política total en la medida que el gobernador, el presidente en este caso, decidirá premiar o castigar a los gobernadores enviándole más o menos dinero a partir de lo que se recaude con este tributo, lo que pone en evidencia que tampoco el reparto de los fondos, digamos, en base a la aplicación federal, cumple con la garantía de razonabilidad, porque el sentido común impone que, como les dije antes, si el criterio de la recaudación es, digamos, neutralizar los efectos de la pandemia, el criterio de reparto a nivel federal también
debería estar vinculado a ello. Por ejemplo, utilizando los criterios de la situación sanitaria o de la situación de la infraestructura sanitaria. Desde esa perspectiva, sería más lógico que el legislador hubiera establecido que deberán destinarse más fondos para aquellos territorios provinciales que no tengan la infraestructura necesaria para paliar los efectos de la pandemia o que se encuentren en una situación mucho más gravosa desde esa perspectiva. Bien, en definitiva, y para ir terminando, evidentemente que estamos ante una ley inconstitucional, una ley que no resiste un análisis constitucional válido, sobre todo de la garantía de la afectación de la propiedad y de la razonabilidad. Es un impuesto claramente irrazonable y también desproporcionado, porque en definitiva es excesivamente gravoso. Cuando digo gravoso, excesivamente gravoso, no me refiero a la cuestión numérica, sino que como marcaba el contador Tagle, muchas empresas y muchas personas deberán desprenderse de activos, liquidar activos, para poder pagar este tributo. Y ahí entiendo yo también que hay una cuestión económica detrás, escondida, que en definitiva es tratar de liquidar activos, que la mayoría están en moneda extranjera, para también generar un efecto sobre la economía y en lo que tiene que ver con la cotización de las monedas extranjeras. También dijimos que es un impuesto claramente confiscatorio, ello vinculado a la suma de los tributos, que viola el artículo 28 cuando afecta la prohibición de la arbitrariedad, y claramente es un impuesto que afecta la garantía de igualdad. Hacia adentro, porque trata de manera diferenciada los bienes, de acuerdo si están ubicadas en el extranjero o en el país, y hacia afuera en la medida en que impone un sacrificio especial claramente sobre un sector de la población. No en vano, los medios de comunicación han hablado de este impuesto como un impuesto a la riqueza. En definitiva, parece que la ley lo único que busca es castigar a los que tienen más, como si eso fuera un criterio peyorativo, al punto tal que podría alegarse de una discriminación de los más ricos, aunque sea duro decirlo, pero esa es la realidad. La percepción de la sociedad, y al menos lo que yo pienso, es que esta ley, más allá de buscar salvaguardar la afectación de la pandemia como una situación de emergencia excepcional, ha sido la oportunidad para castigar a los que más tienen, como si eso estuviera prohibido por la Constitución. Les agradezco mucho el tiempo y quedo a disposición por las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por tu exposición. Seguramente vamos a tener algunas preguntas para hacerte respecto de puntos que has abordado con profundidad. A continuación voy a presentar a Gustavo Campos. Gustavo Campos es contador, especialista en impuestos, docente universitario y es autor de diversos artículos técnicos publicados en medios especializados en materia impositiva y de negocios, socio de PricewaterhouseCoopers. Gustavo, siendo el único contador de carácter exclusivo, va a abordar algunas cuestiones bien concretas como para ya ir ingresando a lo que sería el hueso de algunas cuestiones que vamos a tener que afrontar próximamente. Y estas cuestiones serían: ¿quiénes deben pagar? ¿Quiénes deben presentar declaraciones juradas? Los montos aproximados de impuesto determinado por patrimonios de 300 millones, las opciones que se presentan en una fecha que es bastante próxima, que es el 30 de marzo, que son pagar, no pagar, judicializar, y por último, un tema que tiene sus aristas, que se refiere a la confiscación o a la afectación al derecho de propiedad en términos numéricos. Bueno, Gustavo, te dejo la palabra, el auditorio es tuyo. Dale, gracias María. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Bolsa por la invitación. Bueno, en honor a la brevedad y al poco tiempo voy a tratar de pasar rápido por aquellos conceptos que ya hemos visto en forma
repetitiva, digamos, quiénes están alcanzados por este aporte. Bueno, las personas humanas que tengan bienes, según la evaluación de bienes personales, al 18 de diciembre por más de 200 millones. Ahí aclaro que no es patrimonio, porque no me permiten descontar las deudas. Hay un tema con los residentes, no residentes, seguramente lo vamos a tratar después en el próximo encuentro, que la verdad es difícil de entender. Después lo profundizamos. En cuanto a la base imponible, bueno, ¿qué tenemos que considerar? Todos los bienes, como dijimos, no patrimonio, sin considerar sus exenciones ni mínimo no imponible alguno, a diferencia de bienes personales. María, ¿se escucha mucho ruido? Estoy justo... No, se escucha muy bien. Bueno, y la reglamentación dejó afuera los bienes del hogar y fijó criterios para ver qué balances considerar para aquellas personas que tengan participaciones societarias. Después lo profundizamos. Esto claramente está trayendo muchos problemas, problemas prácticos y problemas de entendimiento. Rápido, un repaso por las alícuotas para complementar lo que dijo Matías y Alfonso. Estas alícuotas claramente se suman a bienes personales, y si vemos la sumatoria de las alícuotas podemos llegar tranquilamente a un 8% para aquellas personas que tienen un patrimonio significativo, pero vemos que las alícuotas son muy gravosas. A la derecha quise exponer para que todos se amarguen un poco, que a esto hay que sumarle bienes personales, los anticipos, el impuesto a las ganancias cedular, con lo cual, como decía Matías, la carga tributaria en general es cada vez más alta, y bueno, es parte de lo que hay que empezar a analizar. Como bien decía vos, María, a mí me toca hablar un poco de números, me voy a apartar un poco del tecnicismo que expresó muy bien Alfonso. Por lo general, mis clientes, cuando me toca a mí, después que hablaron nuestros abogados, me dicen, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Me conviene, no me conviene? Desde una perspectiva quizás más económica y financiera, y no tanto legal, con lo cual, acá yo traje un ejemplo práctico, puede tener algunos, estoy viendo que tiene algunos errores, es como para empezar a graficar. Una persona que tiene un patrimonio, mejor dicho, que tiene bienes, ya me corrijo, no es patrimonio porque no puedo restar las deudas, que tiene bienes por 675 millones, esta persona, cuando haga su declaración jurada de bienes personales, va a tener un impuesto determinado de 2.468.000, estos son montos aproximados, ahí me faltan los bienes del hogar, pero cuando haga el cálculo del impuesto a la riqueza o el aporte solidario, le va a dar 16 millones, producto, como verán acá, de que tiene 500 millones en participaciones societarias, que claramente para bienes personales no están alcanzadas, porque ya paga la sociedad, y para el impuesto a la riqueza sí van a estar alcanzadas, o para el aporte solidario sí van a estar alcanzadas, y eso es lo que genera realmente la primera distinción. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? O es lo que me preguntan, che, bueno, falta un mes. Bueno, ¿qué deberíamos hacer o qué podemos hacer? En primer lugar, pagar en término. En segundo lugar, pagar y repetir. Ya vemos qué implica esto. Alguien puede pensar en no pagar ni presentar hasta que haya un reclamo del fisco, o bien, como comentaba recién Alfonso, judicializar la discusión. Podría haber un pago parcial, ya vemos, cuando hablemos un poco de los ratios o de los cálculos, podría ser una opción. Ahora bien, ¿qué más deberíamos analizar? ¿O qué más están analizando las personas que han quedado alcanzadas por este aporte? Bueno, en primer lugar, si hay multas, que se apliquen. Perdón. Después, ¿qué intereses aplica el fisco versus cuáles son los intereses de las corporaciones financieras? Acá, de vuelta, ¿no? Repito, me aparto del tecnicismo, y cuando uno se sienta a ver el caso concreto con una persona que está alcanzada,
Estas son las preguntas que vienen, fuera de si estamos hablando de una norma constitucional, si puede afectar el derecho de propiedad porque sea confiscatorio. En concreto, cuando vemos los números ya fríos, y acá empiezo a analizar cuál es la evolución del tipo de cambio. Yo recuerdo que cuando hubo esta sobretasa de bienes personales el año pasado, apenas asumió el nuevo gobierno, en donde comunicó que aquellas personas que tenían bienes del exterior iban a pagar una sobretasa en bienes personales y se les iba a determinar un anticipo que vencía en abril. La reacción inicial, al menos de muchos de mis clientes, fue: no voy a pagar, lo voy a discutir. Después el tipo de cambio fue haciendo lo suyo, ese anticipo se fue postergando, entiendo que de abril, no recuerdo bien, pero creo que lo pasaron hasta junio, y bueno, finalmente el tipo de cambio terminó en algún punto licuando el efecto del anticipo, y mucha gente terminó pagando por distintos motivos, entre ellos el financiero. Las posibles implicancias penales y los temores por ahí de los contribuyentes a sufrir embates, denuncias penales, embargos. Otros impactos, esto sí, vienen muchas preguntas de, bueno, si discuto en la justicia el aporte solidario, aquellas sociedades donde soy accionista, o donde soy director, o donde soy presidente, ¿pueden recibir inspecciones? ¿Puedo tener trabas a las importaciones, a las exportaciones? Bueno, entiendo que quizás con una medida cautelar, después los abogados lo podrán profundizar, me podría cubrir, aunque bueno, no estamos hablando del mismo quid. ¿Qué pasa si no tengo el dinero? La imposibilidad de pago. Bien comentaba Alfonso que esto podría estar afectando mi patrimonio y algunas personas tengan la necesidad de liquidar algún bien para hacer frente al tributo. Nos pasa en la práctica que tenemos muchos clientes que quedan afectados por el aporte solidario, por tener bienes por más de 200 millones, pero que casi todos sus bienes están en sus empresas, por distintas inversiones, por revaluaciones mismos de los patrimonios de las empresas. Ahí sí es patrimonio lo que tomo. Y hay muchos casos en donde pueden distribuirse dividendos porque han pedido esta ayuda estatal de las ATP. Recordemos que hay muchísimas pymes, muchísimos dueños de pymes que quedan alcanzados por esta medida, con lo cual no tengo tan claro que sea un impuesto a los ricos, afecta claramente a la clase media y de ahí para arriba. Con lo cual, ¿qué pasa si tengo imposibilidad de pago? Recordemos que, al menos por ahora, está dispuesto que venza a fin de marzo este aporte solidario, sin posibilidad de ni dos cuotas, ¿no? Muchos estábamos esperando que al menos den la posibilidad de diferir el pago, pero bueno, no es así. Otro análisis que se hace es, bueno, ¿habrá moratorias a futuro que me permitan quizás morigerar el impacto financiero? Y también se pone sobre la mesa el costo de litigar, ¿no? Bueno, si todo esto me lleva a que termino concluyendo que no voy a pagar el impuesto o el aporte y que lo voy a discutir, tal como dijeron recién Matías y Alfonso, los principales argumentos, entre otros, pueden ser la confiscatoriedad. De esto sí vamos a hablar, porque cuando vemos los números fríos, uno empieza a ver realmente distintas situaciones. Entonces, no en todos los casos este aporte solidario va a ser confiscatorio. Sí puede afectar el derecho de propiedad, sí puede tener un trato desigual por los bienes del exterior, y puede ser inconstitucional. Digamos, todos los otros argumentos se pueden aplicar, pero para ver si esto es confiscatorio o no, tenemos que hacer algunos cálculos matemáticos, y ahí puede surgir la posibilidad de que alguna persona, voy a tratar de explicarlo sin un ejemplo, después vamos a ver un ejemplo, de que alguna persona que tenga, no sé, propiedades y que esas propiedades estén muy bien alquiladas, que tenga una cuenta con un broker, con un agente de bolsa, y esté muy bien manejada y le dé rendimientos realmente importantes, que tenga una cuenta en el exterior que le dé rendimientos realmente importantes,
y no sé, y que sea accionista de una sociedad cuyo patrimonio neto no sea muy alto, puede ser una empresa de servicios, no sé, pongamos como ejemplo, y que esa sociedad distribuya dividendos en relación a su rentabilidad y que estos dividendos sean importantes. Entonces, ante este hipotético caso que les comento, y bueno, probablemente los ratios de confiscatoriedad no me den tan elevados, porque la ganancia neta o el rendimiento neto en relación al activo sea muy alto. Bueno, el procedimiento no me voy a detener a ver asumo que cada estudio tendrá su estrategia de judicialización, pero bueno, parte de todas las estrategias puede ser presentar una medida cautelar. Sabemos o tenemos experiencia por el ajuste por inflación impositivo. En Córdoba, los jueces en muchos casos te dan la medida cautelar, y en el caso de presentar la medida cautelar, y probablemente si le comunicamos a la AFIP nuestra estrategia, va a estar acompañada de una certificación con los ratios, y habría que ofrecer alguna prueba pericial en donde ahí es importante, como decía al principio, que los números puedan reflejar la sensación que uno tiene, ¿no? La sensación de injusticia, como bien comentaban antes, es real, pero bueno, los que somos más fríos, vamos a los números. Yo acá, nada, nosotros empezamos en Price a simular algunos ratios. Hay un montón de ratios, hay un montón de escenarios que uno podría trabajar. Yo acá marqué algunos, supónganse, son ratios para mostrar que este aporte es confiscatorio. Algunos ratios, el primero que marqué en gris, es cuál es el impacto del aporte solidario más bienes personales sobre la renta neta, después de haber pagado el impuesto a las ganancias y el impuesto cedular. Acá me va a medir la incidencia. El otro que está pintado en gris, ya sí tiene relación con lo que comentaba Matías, es, bueno, a ver, no solamente voy a tomar en cuenta el aporte solidario más bienes personales, sino voy a tomar en cuenta el resto de los tributos. Recordemos que, como bien dice Matías, todas estas personas que han quedado involucradas dentro de este aporte han obtenido su capital, su patrimonio, sus activos, luego de haber tributado una serie de impuestos provinciales, municipales, tasas municipales, diversos tributos al comercio exterior, con lo cual ese ratio también puede medir la incidencia general, y probablemente haya más ratios que uno pueda trabajar, y son muy importantes porque a la hora de probar la confiscatoriedad, estos ratios tienen que ser aportados, al menos esa es mi visión. Yo acá hice un ejemplo muy simple, que se cuelga del ejemplo anterior que le había mostrado de cómo una persona debería pagar bienes personales o el impuesto solidario. ¿Se acuerdan que el aporte solidario eran 16 millones, bienes personales eran 2.400.000? Bueno, este sería el numerador. ¿Cuál es la renta que me aportan esos bienes? Yo acá le puse un número muy hipotético, y ojalá fuese tan rentable el tener inmuebles. Yo le puse un 5%, los títulos públicos le puse 5%, el portafolio de inversiones del exterior le puse 5%. Puse en el ejemplo de que esta persona no recibió dividendos porque estaba restringida, porque había recurrido a la ayuda del ATP, con lo cual obtiene una renta neta de 8.750.000, y acá, en este caso puntual, con esta simulación, me da un ratio de 220%, el ratio que habíamos elegido, que es en gris, que mide la incidencia del patrimonio sobre la renta neta del efecto del impuesto a las ganancias. Bueno, espero no haber ido muy rápido, son temas medios complejos. De vuelta, yo, antes de cerrar, María, había una última reflexión. Por más que hoy la planificación fiscal sea una mala palabra y haya que informarla, ya bien comentó Matías, la presión fiscal en Argentina viene subiendo, y no queda otra que planificar, que adelantarse, que analizar las estructuras patrimoniales, las estructuras societarias,
ver si está bien que una persona tenga las acciones, si no se les puede ir donando a los hijos, de cara a próximos o a posibles nuevas imposiciones, revisar la política de dividendos, si es la correcta o no es la correcta, tener una planificación financiera y de inversión. De golpe los tributaristas nos tuvimos que meter en este tema, vemos todos los años muchos clientes que, lejos de tener una inversión rentable, sus rendimientos les rinden muy poquito, y si a esto le sumas que tienen que pagar 2,25 de bienes personales, más un 3% más, no sé, de un aporte solidario, si el rendimiento es muy bajo, y bueno, ya no es negocio esa inversión. Lamentablemente, no es un tema lindo, pero estamos volviendo con una ola de análisis de cambio de residencia. Claramente es una de las formas de cortar con esta presión tributaria, pero bueno, tiene otras implicancias muy nocivas para el país. Y seguir evaluando vehículos tales como Trust, más allá que son cuestionados y que cada tanto salen normas fiscales que dan inseguridad sobre estos vehículos. Muchas gracias. María, espero haber estado en término con los 20 minutos y quedo sujeto a las preguntas. La presentación no tengo ningún problema en compartírselas, con lo cual me avisan. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu exposición en tiempo récord, para intentar cumplir con los plazos que nos marcamos para este encuentro. Digamos, antes de pasar a formular algunas preguntas y a modo como de reflexión de lo que es este encuentro y de lo que va a ser el encuentro que tendremos la semana próxima, el mismo miércoles, de 9 a 10:30, me gustaría como transmitirles como cierre de lo que pensamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, es que este ciclo tiene una enorme convocatoria, porque es un tema que preocupa muchísimo. Y estamos claramente en tiempo de descuento. Los posibles contribuyentes y los asesores están viendo qué hacer, qué es lo que corresponde hacer. Quienes están decididos a discutir este impuesto tienen distintas alternativas y las propuestas que se escuchan son variadas. El tema es que no hay un único traje para abordar esta cuestión, sino que es un traje a medida, y lo que intentamos es, con distintas miradas, desde lo más macro que plantea Matías, algunas cuestiones muy interesantes que plantea Alfonso, yendo a lo práctico que nos explicara Gustavo recién, ver cuál es ese mejor traje para cada una de estas situaciones. Por eso hemos realizado un repaso de cómo se concibió el aporte solidario, cuya naturaleza tributaria nadie discute, por qué es que se considera un impuesto inequitativo o una carga que no resiste el tamiz constitucional y qué situaciones se van a plantear. Eso es como lo que hemos intentado abordar en el día de hoy. Para la semana próxima vamos a tener como cuestiones bastante más concretas de cara a las eventuales discusiones de quienes estén decididos llevar adelante estos planteos a la justicia. Cuestiones que tienen que ver con lo que se ha generado a partir de la reglamentación, qué rol se espera que desempeñará el Poder Judicial en estas cuestiones, en el contexto político, socioeconómico que atravesamos, y cuáles son las alternativas que tienen aquellos que consideran que este es un impuesto injusto y violatorio de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, esto como modo de cierre y de introducción para lo que se viene, antes de pasar a las preguntas, que tenemos ya varias preguntas en el chat. Vamos a comenzar con una que se la voy a dirigir a Gustavo Campos y a Matías Olivero. Ustedes ven, por ahí uno puede hacer una respuesta y otro continuarla. Daniel Álvarez pregunta: los bienes inmuebles el año 2019 se evaluaban ajustando las valuaciones anteriores con determinados coeficientes. El 18
de diciembre de 2020 para este impuesto, ¿cómo se deberá tomar? Matías, si no es muy breve, sigue como está, digamos, hay que tomar la evaluación de bienes personales, con lo cual me tengo que ir a la evaluación del 31 de diciembre de 2017 y aplicarle los coeficientes, con lo cual nada, es lo mismo que la liquidación que vamos a hacer en bienes personales, en todos los casos, salvo los balances en los cuales una persona participe o tenga participación, que ahí sí hay una particularidad que, no me quiero meter en otro tema, pero uno puede tomar los balances cerrados al 31 de diciembre o los que ya tiene cerrado como opción en la medida que ya haya estado alcanzado por el impuesto y que no haya modificado su participación. Ahora bien, si no estoy alcanzado por el impuesto o modifiqué mi participación, necesito hacer un balance especial el 18 de diciembre. Esa es la única particularidad o la única diferencia con bienes personales. Si no, me cuelgo de bienes personales y tomo la misma forma de liquidar. Coincido, Gustavo, coincido. Bueno, gracias. Paso a la siguiente pregunta, también para Gustavo y Matías. ¿Qué opinión tienen sobre la no gravabilidad de los inmuebles rurales afectados a empresas unipersonales por considerarlos excluidos por el fallo Gaviglio en vez de considerarlos exentos por el artículo 21, inciso F? Gus, está silenciado. Perdón. Bueno, hay un tema acá con los inmuebles rurales que habían quedado fuera del objeto del impuesto de bienes personales. De vuelta, la normativa establece que no corresponden las excepciones o las exenciones del impuesto a los bienes personales, salvo lo que yo comentaba antes y los bienes del hogar, con lo cual, en nuestro juicio, estarían alcanzados, ¿no? Y es el lío que hay con el campo, como pasó al principio con la interpretación de que si estaban alcanzadas las participaciones societarias de una persona que sea accionista de una pyme, ¿no? No sé, Matías, si tenés alguna opinión al contrario. No, exactamente, no, lamentablemente ya sabemos que se ha hecho todas las gestiones habidas y por haber para tratar de tenerlos excluidos, pero lamentablemente quedaron adentro, como tantos otros bienes que no deberían haber quedado alcanzados. Así que lamentablemente es así. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta se la voy a dirigir a Matías y le voy a dar como una vuelta sobre la base de la exposición tuya, Matías, que vos venís trabajando en esto sobre el país más gravoso del mundo, lo que es el impuesto a la riqueza. Y acá alguien en el auditorio consulta si dentro de los cálculos de los ratios no sería razonable sumar los impuestos a la propiedad inmueble, tales como rentas de la provincia de Córdoba. O sea, digamos, ¿cómo ves vos, para plantear a un juez, la situación particular que tenemos en la Argentina, que tenemos esta enorme o desproporcionada presión fiscal, y cómo crees que deben hacerse o podrían, digamos, sumarse los distintos tributos que tienen incidencia sobre un determinado patrimonio que va a estar sometido a este impuesto? Sí, acá hay dos tipos de planteos. Lo que podemos llamar de aporte extraordinario / impuesto patrimonial, y aquellos que van a la confiscatoriedad global de nuestro sistema tributario. En el primer caso, como bien había mencionado Alfonso, acá no hemos tenido nosotros una definición de la Corte para impuestos patrimoniales. Sí lo hemos tenido para varios otros impuestos, pero no para impuestos a los bienes para impuestos patrimoniales, porque no se ha planteado. Entonces, la cuestión aquí es que como no sabemos cuál es el ratio que va a elegir la Corte Suprema el día de mañana, tenemos que ser previsores y plantear en
los distintos informes contables, pericias, etcétera, todos los ratios posibles para que la Corte, para que no nos pase que teniendo un buen caso, la Corte nos diga, mire, usted tenía un muy buen caso, pero lamentablemente el ratio que yo elegí para determinar la confiscatoriedad, usted entre la veintena de ratios que probó, digamos, justo no eligió el que para mí me parece el determinante. Entonces, en el numerador allí pondremos, por ejemplo, el aporte extraordinario. Nos parece muy razonable meter el aporte extraordinario más el impuesto a los bienes personales. Y en el denominador, bueno, el resultado, digamos, anual grabado, como acá se están grabando bienes exentos, por las dudas pongamos en el denominador también las ganancias exentas, y bueno, y ahí entramos a toda una serie de disquisiciones de qué puede ir en el denominador. Si agregamos más cosas, nos parece totalmente razonable. Ya entramos en un terreno más de confiscatoriedad global de nuestro sistema tributario, cosa que se ha planteado alguna vez en el año 99, caso Gómez Salza, y la Corte Suprema no lo resolvió. Había un muy buen dictamen allí del procurador, donde además planteaba el tema de, bueno, ¿y qué hacemos si llega a dar confiscatorio globalmente la suma de todos estos impuestos que recaía en este contribuyente? Y él planteaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se paga hasta determinado nivel? No fue la solución de Candy. ¿Se paga, digamos, el último impuesto queda fuera, una especie como del IFO, ¿no? Es decir, el último entrado, digamos, es el primero que sale. Bueno, se planteó, pero no, digamos, se resolvió, pero es sumamente interesante y naturalmente que sería totalmente razonable que estos planteos se hagan a partir del aporte extraordinario, como ya lo mencionamos, a partir de tener el impuesto a los bienes personales más elevado del mundo. Con lo cual, en respuesta, digamos, si nos circunscribimos a lo que es el caso aporte extraordinario / impuesto patrimonial, nos parecería lógico probar allí numerador, aporte extraordinario o aporte extraordinario más impuesto a los bienes personales. Y si vamos más allá, ya nos metemos en el terreno de la confiscatoriedad global y de poner al estilo de lo que hace el Banco Mundial la carga fiscal total, incluyendo, por ejemplo, impuestos provinciales, impuestos municipales y todos los impuestos que recaen eventualmente en el contribuyente o en el negocio del contribuyente, porque aquí, naturalmente, que tenemos que distinguir que acá de esto recae exclusivamente sobre la persona física, ¿ok? Con lo cual, digamos, el caso eventualmente de los impuestos que recaen sobre las sociedades que uno, digamos, es titular, bueno, tiene una incidencia indirecta, pero nos parece razonable hacer el planteo de estos impuestos indirectos que terminan siendo pagados directa o indirectamente por el contribuyente. Así que es la oportunidad para plantear este tipo digamos, de cuestiones que, como decía, ya han sido planteadas en su momento, pero no fueron resueltas por la Corte Suprema. Claro, y ahí, Matías, perdón, te redoblo la apuesta, porque el precedente que vos señalás, Gómez Álzaga, que es algo que está en el candelero, ¿sí? Que es que miraba un poco la confiscatoriedad global y que todos citan el dictamen de Becerra, que es lindísimo, como vos decís, pero cuando uno va al fallo de la Corte sale por la tangente y dice esto no está adecuadamente probado, y tampoco te dice cuál sería la prueba adecuada, que es lo que pasó en su momento también, de alguna manera, con otra discusión más sencilla, ¿no? Como era ajuste por inflación, que en Dugantrocé lo dijeron, comparar con ajuste y sin ajuste no me alcanza, y luego tuvo que venir un Candy. Entonces, ¿hay algún tip que se te ocurra, que se pueda tener en consideración, sobre todo teniendo en cuenta también aquella otra jurisprudencia que te habla de que para medir la afectación al derecho a propiedad hay que ver también que haya una correcta explotación de aquel patrimonio sobre el cual se mide? Claro. Sé que no es sencillo, pero bueno, a ver si en eso que se te ocurre aportar. Sí, no, a ver, de vuelta, en el denominador hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para el impuesto inmobiliario que vos mencionás, claro que en ese caso, como que el juez dice, bueno, yo no me puedo hacer cargo de la ineficiencia en la explotación
de este inmueble y por lo tanto vamos a la incidencia o a la renta teórica que podría haber tenido este inmueble. Bueno, eso, a ver, lo podemos entender desde un punto de vista excepcional y para ese impuesto, para el resto, criterio de lo percibido. Es decir, y de vuelta, en nuestra opinión, aquí, por ejemplo, por el mismo motivo, en el denominador no debería ir diferencia de cambio, en el denominador no debería ir resultado por tenencia, y esperemos que haya cordura a la hora de ser resuelto esto por la Corte Suprema. Es decir, en el denominador podemos pensar en la renta no algarabada, porque recordemos, la definición de Corte es absorción sustancial de la renta o del capital, pero no dijo de la renta para los impuestos parecidos a la renta, ingresos brutos, etcétera, y para el capital, para los impuestos patrimoniales. No dijo eso. Y de hecho, los impuestos patrimoniales se consideran complementarios al impuesto a las ganancias. Por lo cual, en nuestra opinión, perfectamente podría ponerse en el denominador no el patrimonio, sino la renta anual gravada. Pongámosle también la exenta por las dudas, pero ya no más. Ya no más. Y bueno, y eventualmente algún ratio podría llegar a contemplar, como decías María, la renta teórica de algún inmueble que haya sido no explotado o mal explotado. Pero no más allá de eso, que es lo que ya dice la jurisprudencia. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, ahora una pregunta para el doctor Alfonso Buteler, de Laura Karchenboim, que primero felicita a todos los expositores, y el doctor Buteler le consulta, ¿qué posibilidad hay de que un juez trate el planteo de igualdad hacia afuera respecto al sacrificio especial sobre un sector de la población y no lo considere una cuestión política no justiciable? Bueno, siempre los abogados nos piden que digamos posibilidades, pero en este punto hay que tener en cuenta que el control judicial en materia de razonabilidad es algo que está muy avanzado y que los jueces, al menos desde hace 10 años en Argentina, no invocan cuestiones políticas para evitar el control de razonabilidad. O sea que en eso no creo que ningún juez ni la Corte alegue una cuestión política sobre la decisión del Estado de gravar, digamos, de crear este tributo, digamos. En eso estoy seguro. Y como ocurre muchas veces, los jueces resuelven de acuerdo a cómo se planteen los casos. Yo soy un convencido de eso y creo que la suma de todas las cuestiones que hemos desarrollado a lo largo de este evento, digamos, claramente determina, digamos, una alta probabilidad de que estos planteos puedan ser acogidos. Después hay que ver si hay jueces en Berlín, ¿no? Que es lo que siempre nos preguntamos. Pero yo estoy seguro, sobre todo a partir de lo que hemos conversado esta mañana, que hay muchas deficiencias técnicas y soy un convencido que la ley se queda a mitad de camino porque parte de una justificación a partir de la pandemia que parecería ser como una especie de caballo de Troya en este caso, y termina luego tomando decisiones que no se corresponden con la pandemia. Ahí creo que hay un vicio muy grave de la ley que puede hacer tambalear sus fundamentos. Muchas gracias, Alfonso. Aquí dos preguntas que están relacionadas, una de Luciano Brunotto, que dice, ¿cuál será el criterio de evaluación para los inmuebles rurales incluidos en la tercera categoría? Y luego hay otra pregunta en la cual dice, para la evaluación de inmuebles rurales, independientemente si el mismo está arrendado o si lo trabaja el contribuyente, ¿se usa la base 2017 ajustada? Se habló de diferentes bases según el caso. Tema recontra complejo. Vemos todavía muchos productores agropecuarios que producen en cabeza propia, sin una estructura jurídica o societaria, que sería mucho más fácil, ¿no? Porque ahí el inmueble estaría dentro de los bienes de uso.
Con lo cual hay un tema en la evaluación, de qué evaluación considerar. Entiendo que si es que esté arrendado o no esté arrendado, el comentario que hizo Matías de ver si después en los ratios considero la renta hipotética del inmueble, pero me parece que ahí en la evaluación, al menos por lo poco que dice, debería seguir los principios de bienes personales, a pesar de que el inmueble rural no está alcanzado por el impuesto, ¿no? Pero bueno, es un tema recontra rediscutido, y estamos todos viendo a ver qué valor tomar, ¿no? Bien, gracias Gustavo. Otra pregunta para Alfonso. Para el cálculo del impuesto, la inclusión de posiciones en títulos públicos, ¿no se está violando algún otro principio, más aún teniendo en cuenta el reciente canje y los exiguos rendimientos de los nuevos títulos? A ver, esto lo marcó Matías claramente, en este sentido de que la situación de afectación particular de este aporte hay que analizarlo en la situación concreta para ver cómo juega la confiscatoriedad, incluso con las variantes que Matías explicaba muy bien, digamos, si va a ser global o si va a estar vinculada a este tributo. Por eso me parece que la confiscatoriedad es el punto, si se quiere, más particular de cada uno de los sujetos alcanzados por el tributo. El resto es más bien general, digamos, la afectación a la igualdad o lo que hablamos del sacrificio especial, etcétera, y las cuestiones de razonabilidad, claramente son generales, pero la confiscatoriedad hay que analizarlo en cada caso concreto. Gracias, Alfonso. Acá hay una pregunta, me parece para Gustavo Matías. Si tengo préstamos dolarizados que no se han cobrado con 2 años de antigüedad, ¿el crédito lo tengo que tomar en la base imponible a valor histórico o al tipo de cambio del 18-12-2020? Tipo de cambio, a mi juicio, tipo de cambio 18, el 12, digamos, toda tenencia en moneda extranjera que haya provenido de lo que sea, de un crédito por venta o de lo que fuese, lo tengo que revaluar al 18 de diciembre, al tipo de cambio del 18 de diciembre. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Coincido, Gustavo. Bien, creo que hemos respondido todas o casi todas las preguntas. Estamos un poco excedidos en el tiempo, pero creo que ha valido bien la pena. Le dejo la palabra al contador Manuel Tagle para que haga el cierre. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos el miércoles próximo. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido una exposición realmente muy interesante, muy constructiva de los tres expositores. La exposición de Matías sobre la presión fiscal y la estructura fiscal del país dentro del concierto mundial creo que ha sido también muy valiosa. La que hizo Alfonso también sobre la confiscatoriedad y el aspecto constitucional creo que nos ilustra también sobre nuestras posibilidades de tener alguna acción legal para aquellos que estén decididos a hacerla. Y por supuesto lo de Gustavo desde el punto de vista fiscal también, creo que hemos completado un cuadro muy completo de lo que estamos viviendo con este nuevo tributo, que creemos que es injusto, creemos que excede nuestra capacidad contributiva y que inclusive hay una cuestión que a mí me parece que es realmente llamativa, y que es que aquellas empresas que tienen radicación en el país, pero sus accionistas están radicados en el exterior, no pagan y genera una gran discriminación e injusticia con otras empresas que compiten con ellas. Bueno, pero son las cosas que me parece que escapan a nuestras posibilidades de acción. Nuestras posibilidades de acción estarán más vinculadas con la confiscatoriedad y ahí realmente la confiscatoriedad dependerá de cada caso. Y cuando uno evalúa la situación en general de las empresas y de la situación personal de los contribuyentes, uno debería incluir el ajuste por inflación
del balance del año anterior con el balance de las empresas que se está poniendo en juego para medir o determinar el impuesto. Y si uno analiza ese ajuste por inflación y ve el resultado final que queda ajustado, es muy posible que estemos muy cerca de la confiscatoriedad por la relación impuesto versus rentabilidad de las empresas. Pero bueno, cada caso es cada caso. Me parece que ustedes nos han ayudado a comprender cabalmente esta situación. Estamos preocupados por lo que representa para el sector productivo. Y la Bolsa, por supuesto, lo único que puede hacer es brindar esta información, que ustedes han sido muy eficientes para lograrlo. Y quiero agradecerles especialmente por la jerarquía de las exposiciones, la calidad y la profundidad, y a vos, María, también por haber coordinado y convocado estos disertantes que han sido muy valiosos. Así que Gustavo, Matías y Alfonso, muchas gracias por la contribución que han hecho hoy con nosotros en la Bolsa. Bien. Gracias a ustedes. Y los esperamos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Y los esperamos el próximo miércoles con otra tanda de expositores que también vamos a ir en el mismo sentido para ver qué decisión cada uno puede llegar a tomar con respecto a su situación personal. Bueno, muchas gracias a todos.